Continuando con el tema cinética química, habíamos dicho que entre los factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas se encuentra la concentración de los reactivos. Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de reacción consiste en establecer cómo depende la velocidad al comienzo de la reacción con las concentraciones iniciales de los reactivos. Vamos a estudiar la siguiente reacción entre iones amonio y nitrito. En esta tabla se presentan los datos para distintos experimentos. Tenemos los datos de concentración inicial de amonio, de concentración inicial de nitrito y la velocidad inicial observada. Podemos ver que cuando se mantuvo constante la concentración inicial de nitrito y se aumentó la concentración inicial de iones amonio, la velocidad inicial observada aumentó. Por otra parte, cuando se mantuvo constante la concentración inicial de amonio y se aumentó la concentración inicial de nitrito, la velocidad inicial observada también aumentó. Esto nos estaría indicando que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de iones amonio y la concentración de iones nitrito. Podemos plantear la siguiente ecuación teniendo en cuenta los datos en donde la velocidad será igual a una constante por la concentración de iones amonio por la concentración de iones nitrito. Una ecuación de este tipo que me vincula la velocidad con las concentraciones de reactivos se conoce como ley de velocidad. Podemos generalizarlo para esta reacción general, en donde tenemos que A moles de A más B moles de B generan C moles de C más D moles de D. Para esta reacción, la ley de velocidad tendrá la siguiente forma. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a la m por la concentración del reactivo B elevado a la n. Siempre las leyes de velocidad se expresan en función de las concentraciones de los reactivos. Estos exponentes m y n se conocen como órdenes de reacción. Son números enteros, usualmente 0, 1 o 2, y ellos se determinan experimentalmente. Es importante destacar que no tienen ninguna relación con los coeficientes estequiométricos A y B. Otra cosa también importante de remarcar es que la magnitud de la constante de velocidad cambia con la temperatura. Bien, los exponentes de una ecuación de velocidad indican cómo influye la concentración de cada reactivo en la velocidad de reacción. Estos órdenes m y n se conocen como órdenes parciales y la sumatoria de ellos nos da el orden de reacción global. Miremos el siguiente ejemplo. Es la reacción entre el monóxido de nitrógeno y el hidrógeno. Esta es la ley de velocidad determinada experimentalmente. Entonces, de acá podemos ver que el orden parcial para el monóxido de nitrógeno es 2 y el orden parcial para el hidrógeno es 1. El orden global es la sumatoria de los órdenes parciales, por lo tanto es 3. Es sumamente importante que recordemos que los órdenes de reacción se determinan experimentalmente y que no es posible predecirlos con solo examinar la ecuación química balanceada. Existe un método conocido como método de las velocidades iniciales para determinar el orden de reacción en las ecuaciones de velocidad. Vamos a ver el método de las velocidades iniciales para determinar órdenes de reacción en el siguiente ejemplo. Nos dice, se midió la velocidad inicial de la reacción A más B para generar C con diversas concentraciones iniciales de A y B. Los resultados están presentados en la tabla y nos pide determinar los órdenes de reacción para A y B, calcular el valor de K, la constante,
y calcular la velocidad de reacción cuando la concentración de A es igual a 0,05 molar y la concentración de B es igual a 0,1 molar. Bien, entonces esta es nuestra reacción. La ecuación de velocidad o ley de velocidad va a tener la siguiente forma. Velocidad es igual a la constante por la concentración de A a la M por la concentración de B a la N. Tenemos que determinar estos órdenes, M y N. Estos son nuestros datos y la estrategia que vamos a usar es comparar entre dos experimentos en donde se varíe la concentración de uno de los reactivos y se mantenga constante la del otro. Así, por ejemplo, si comparamos entre las experiencias 1 y 2, vamos a poder determinar el valor de N. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear el cociente entre las dos velocidades. Velocidad 2 sobre velocidad 1. ¿Sí? Estos datos los sacamos de tabla. Este cociente nos da 1. Podemos también plantear este cociente, ¿sí?, como un cociente de las leyes de velocidad. Por ejemplo, en el caso de la velocidad en el experimento 2, lo planteamos como K por la concentración de A en el experimento 2 elevado a la M, por la concentración de B en el experimento 2 elevado a la N, sobre la ley de velocidad en el experimento 1, K por la concentración de A en el experimento 1 por la concentración de B en el experimento 1. Como la concentración de A es constante en estos dos experimentos, lo simplificamos y directamente nos queda este cociente, ¿sí? K también lo simplificamos porque se mantiene constante. Entonces, me queda que este cociente es igual a 2 a la n. 2 a la n es igual a 1. Si 2 a la n es igual a 1, esto significa que n tiene que ser igual a 0. Esto significa que el orden para B es igual a 0. N vale 0. Nos queda determinar ahora M. Para determinar M, ¿sí?, que es el orden parcial respecto a A, vamos a comparar aquellos experimentos en donde varíe la concentración de A y se mantenga constante la concentración de B. Estos son los experimentos 1 y 3. Bien, planteamos las mismas cuentas que anteriormente, hacemos el cociente, en este caso, entre velocidad 3 y velocidad 1, si sacamos los datos de tabla, este cociente nos da 4. Si planteamos este cociente, velocidad 3 sobre velocidad 1, teniendo en cuenta las expresiones de la ley de velocidad, ¿sí?, haciendo el mismo planteo que hicimos anteriormente, en este caso, como se mantiene constante la concentración de B en los experimentos 1 y 3, simplificamos las concentraciones de B y también simplificamos K. Llegamos a este cociente y esto es igual a 2 a la M. Entonces nos queda que 2 a la M es igual a 4. Esto significa que M es igual a 2. Entonces esto nos está diciendo que el orden de reacción para A es igual a 2. Bueno, una vez averiguados los órdenes, podemos plantear la ley de velocidad. Velocidad es igual a K por la concentración de A a la 2 por la concentración de B a la 0. Directamente nos queda como K es igual a la concentración de A a la 2. Bueno, el ítem B nos decía calcular el valor de K. Para calcular el valor de K vamos a utilizar la ecuación de velocidad que obtuvimos y los datos de cualquiera de los experimentos. Vamos a tomar, por ejemplo, los datos del experimento 1. ¿Cómo procedemos? En la ley de velocidad simplemente despejamos K, ¿sí?, y reemplazamos con los datos de la tabla. Luego de hacer esto, obtenemos que el valor de K es igual a 4 por 10 a la menos 3, molar a la menos 1, segundo a la menos 1.
Bien, y finalmente nos pedía calcular la velocidad de la reacción cuando la concentración de A es igual a 0,05 molar y la concentración de B es igual a 0,1 molar. Para esto vamos a utilizar la ley de velocidad obtenida en el inciso A y la constante obtenida en el inciso B. Entonces, la velocidad es igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. Reemplazamos por el valor de la constante y el valor de la concentración de A que nos dice el enunciado y lo elevamos al cuadrado. Esto nos da una velocidad de 1 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Algo importante de recordar es que la concentración de B no forma parte de la ley de velocidad, entonces no influye en la velocidad. Siempre y cuando haya al menos un poco de B presente para poder reaccionar con A.